Frasco ha querido jugar con Gómez, pero Brío, que lo marca implacablemente, el que rechazó. Rossi no pudo evitar a Lima Pereira. Rossi para Bonini. Tardelli ha estado bastante tiempo lesionado y Trapattoni sabe que no puede contar con él al 100%. Cabrini hacia Bonie, que no llega. Platini y Sousa. Bonie, y se ha dejado caer una vez que fue obstaculizado por Eduardo Luis. Se queja Platini de haber recibido un golpe en la cara. Cuando ya está jugando Pacheco sobre Lima Pereira. Pinto. Pacheco. Cambia sobre Sousa. Gómez se ha retrasado ligeramente en busca de balones, viendo que Brío, ahí lo tienen a Gómez, y Brío con él. Frasco. Sousa. Juego muy lento, pero es la forma de hacer del Oporto. Gómez. Se ven cómo aguantan la pelota, no exponen. Frasco. De nuevo Gómez. Y primer disparo con cierto peligro del Oporto, cuando llevamos 11 minutos y 50 segundos a cargo de su capitán Fernando Gómez. Ahí está de nuevo la jugada. Observen el lanzamiento, el desmarque de Gómez, que obstaculizado por Sirea disparó fuera. Digamos que la Juventus eliminado al Legia de Varsovia, al Paris Saint-Germain, al Beakosken Aka y al Manchester United, mientras que el Oporto lo ha hecho con el Dinamo de Zagreb, Glasgow Rangers, Shakhtar Donetsk y el campeón Aberdeen. Ahí está jugando Viñola. Viñola buscando el disparo, el gol. Gol de Viñola. En una jugada que parecía no llevar peligro, el joven Viñola, el centrocampista que juega su primera temporada en la Juventus, ha conseguido a los 12 minutos el 1-0. Ahí está, de nuevo vamos a ver la jugada. Observen el envío de Platini sobre Viñola, rodeado de jugadores contrarios. Observenle cómo dispara tan cruzado, y la mala colocación del guardameta Sebeto favorece también el tanto. 1-0 conseguido por este hombre, Viñola, 23 años, primera temporada en la Juventus, procedente del Avellino. Ahí está una vez más el gol marcado por el joven jugador de la Juventus, el jugador más joven de la Juventus, Viñola Beniamino. Ahora, lógicamente, el partido ha de cambiar en la actitud de juego por parte del Oporto, mientras que la Juve ya se ve favorecida por el tanto conseguido por Viñola. A los 12 minutos, Juventus 1, Oporto 0. Atención, Pacheco para Fernando Gómez. Ha querido jugar sobre Bermeliño y la pelota para el guardameta Tacconi. Ahí está Trapattoni, el entrenador de la Juventus. Una Juventus que ofreció una tremenda decepción a sus seguidores el año pasado al perder la Copa de Campeones de Liga en Atenas frente al Hamburgo, pero que este año, después de haber conseguido el Campeonato de Italia, ha dado un rendimiento mucho más elevado y, lo más importante, un rendimiento mucho más constante. Ha demostrado una humildad de la que careció la primera temporada con sus grandes estrellas, sus 6 campeones del mundo, más Platini y Boni. Decía Trapattoni que hay que jugar con mucha inteligencia, que no habría que atacar como imbéciles, temporizando, racionalizando, calculando y especulando con el balón. Son palabras de Trapattoni antes de comenzar el partido. Ahí está jugando Sirea sobre Bonini. Boniek. Bermeliño. Sousa. Magalhães. Pinto.
Pinto sobre Sousa. Pacheco y Platini. Atención, ha cortado Lima Pereira. El balón para Fernando Gómez. Gómez deja para Sousa. Disparó desde tan lejos que a pesar de tocar en un defensa no llegó el guardameta Tacón del banquillo portugués. Primer córner, por tanto, para el Oporto tras ese disparo de Sousa. Atención al lanzamiento. Lo hace Bermeliño. No ha llegado Gómez, que intentó tocar con la mano. El árbitro ha señalado como si lo tocara, cosa que no es lógica, porque si Fernando Gómez hubiese tocado con su mano, el balón hubiera entrado, lógicamente. Se queja el jugador portugués. Y ya la pelota de nuevo en juego, en poder del autor del gol, Viñola. Tardelli. Fuera de juego de Gentile. Ahí está el lateral Gentile, regresando a su posición para marcar a Bermeliño. 17 goles ha marcado la Juventus hasta ahora, con el de hoy 18 en la competición, con 6 en contra. Mientras que el Oporto, 10 goles a favor y 7 en contra, ahora ya 8. Pinto cambia sobre el lateral Eduardo Luis. Ha cortado sin dificultad Cabrini. Saque de banda para el Oporto. Eurico. Eurico sobre Sousa. Frasco. Y falta de Brío. ...17 minutos y medio de la primera parte. Juventus 1, Oporto 0. Gol de Viñola en el minuto 12. Va a lanzar Frasco. Se ha adelantado el central Lima Pereira. Frasco sobre Pinto. Ha cortado Viñola. Y falta contra el Oporto. Sacado rápidamente Platini. Recoge Eurico. Eurico sobre Magalhães. Pacheco. Pinto. Frasco. Sigue intentando Frasco la jugada personal. Ha recuperado Pacheco. Intentó enviar para Magalhães. Y se llevó la pelota Sirea. Viñola. Hacia Rossi. Ha cortado Lima Pereira. Platini. Bonini. Boniek. Tardelli. Aguantan la pelota los italianos, tampoco se exponen a perderla. Sirea, atención, hacia Tardelli, cortó Lima Pereira. Y Eduardo Luis, el lateral izquierdo, el que juega sobre Bermeliño. Pacheco. Cambia para Pinto. Ese es Magalhães. Frasco, Pinto. Observen cómo los portugueses van pasito a pasito. Ahí es muy difícil sorprender a los italianos, aunque es su forma habitual de hacer y la que les ha llevado hasta la final. Magalhães. Sousa. De nuevo el cambio hacia el lateral Pinto. Pinto, Gentile. A punto ha estado de llevarse la pelota Bermeliño. Ha expuesto mucho en esa jugada Gentile, que terminó en falta favorable a la Juve. Y ya Tardelli iniciando una nueva jugada sobre Bonini. Boniek.
Viñola. Y todo se reduce a un juego de centrocampo, intentando sorprender ahora fuera de juego. Había estado intentando Paolo Rossi no caer en el fuera de juego, pero al final cayó en él. Cortó Gentile. Eduardo Luis dejó salir, saque de banda para el Oporto. Eurico sobre Pacheco. Pinto. Intentó el desmarque Magallanes y la pelota directamente fuera de banda. Ha caído el partido. La Juventus con su ventaja, insistimos que no expone, y el Oporto, a pesar de que debe ir en busca del empate, sigue también aguantando mucho la posición de la pelota. Atención, Pacheco. Pacheco, el que disparó fuera. En el fuerte bloque defensivo del Oporto, en este momento prácticamente ya no vale, porque hay que exponer más en ataque, y ahora la Juve ya no va a facilitar los contraataques, que son las armas del Oporto. Y su hombre más peligroso, Gómez, está sufriendo hoy un marcaje al que no está habituado en su país, lógicamente, donde tan solo cuando se enfrenta a Benfica o a Sporting de Lisboa encuentra hombres de una talla importante. Pacheco. Frasco. Buscando huecos. Gómez. Ha cortado, atención. Ya había salido la pelota a córner. Había salido la pelota a córner cuando llegó este hombre a ella. Frasco. Ahí está de nuevo la jugada. Observen cómo recoge Gómez. Y el central Cirea envió a córner cuando ya intentó rematar Frasco. Segundo córner del Oporto. Magallanes, Platini. Y atención, Boniek. Solo le acompaña en el contraataque Rossi. Ha sido emparedado, falta. Falta que va a sacar Viñola sobre Platini. Platini sobre Viñola. Pinto junto a él. Viñola, autor del gol. Bonini. Sigue Bonini con el balón. Platini. Boniek intentando a través de la pared llegar. El balón para Rossi, fuera. El balón en el despeje. Una vez que cayó Platini, le llegó a Rossi, que disparó muy alto. 23 minutos y medio. Ahí está de nuevo la jugada. Observen la pared entre Platini, que ya no puede, y el balón como le llega a Rossi, cuyo disparo sale muy alto. 23 minutos y medio. 1-0 sigue ganando la Juventus. Gol de Viñola en el minuto 12. Pacheco transmitiendo Televisión Española a través de su segunda cadena. Eduardo Luis, el lateral izquierdo. Sigue Eduardo Luis. Ya son muchos regates. El que rechazó fue Cirea. Ahora dominando el Oporto territorialmente. Sousa no ha podido. Tardelli. Rossi, que tampoco llega. El balón para Eduardo Luis. Lima Pereira. Cediendo bastante terreno ahora la Juve. Esperando en su campo. Ese es Bermeliño. Pacheco. Pero no tiene más que un extremo por donde intentar penetrar, por el de Bermeliño. Y no lo está haciendo muy a menudo el Oporto. Eduardo Luis. Pacheco. Va a intentar llegar, no puede. Magallanes. Por el lado derecho tan solo las penetraciones del lateral Pinto, que no han sido muchas ni muy fructíferas. Y todo intento es a través del centro, en pases cortos que hasta el momento no le han dado mucho resultado al Oporto. Tacconi.
hacia Rossi, que junto con Boniek son los hombres más adelantados de la Juve. Cabrini, y ha habido falta de Frasco. El partido, si no rompe el ritmo Loporto, que va a ser muy difícil, va a seguir por los derroteros que vienen ofreciendo hasta el momento. Ahí está Magallanes sobre Pacheco, ha cortado Cabrini, Viñola sobre Cabrini, Platini, Tardelli, muy bajo en sus facultades físicas después de la grave lesión que ha tenido. Atención, Bermeliño, no hay nadie ahí de su equipo para intentar llegar a ese centro. Sigue manteniendo 4 hombres en defensa del Oporto, que son Pinto, Eurico, Lima Pereira y Eduardo Luis, y sus 4 hombres de medio campo, acompañados a veces también por Bermeliño, y solo en punta Gómez. Pinto sobre Lima Pereira, Pacheco, sigue jugando Pacheco sobre Pinto, y no ha avanzado ni un solo metro a pesar de todos esos pases los portugueses. Lima Pereira, Pacheco, el hombre que intenta empujar a su equipo hacia arriba cuando se ha llevado Boniek ese balón. Gentile, Tardelli, triangulando ahora los italianos. Boniek, de nuevo Gentile. Y observen cómo no exponen absolutamente nada a la hora de dar el balón a un compañero. Gentile, Boniek, Tardelli, Platini, hacia Boniek, ventaja del Lima Pereira, y el que se lleva el balón es Eduardo Luis. Es superior técnicamente la Juve, como decíamos al principio, de ahí que en este juego más cómodo lleven ventaja a los italianos. Pinto sobre Magallanes, Pacheco de nuevo, Eduardo Luis, Pacheco, ha cortado Bonini, Viñola, Rossi no va a llegar, Lima Pereira, Pinto, Sousa, Pacheco, Frasco, y falta de Viñola. Pinto, Magallanes, Pacheco, de nuevo Pinto, y de nuevo el balón atrás para Frasco. Gómez dejando a Magallanes, Frasco, y gol, gol del Oporto, gol de Sousa a los 28 minutos y medio, casi 29 minutos. Sousa ha conseguido el empate a 1. Ahí tienen al banquillo portugués y observen de nuevo la jugada. Empate a 1 conseguido por Sousa, la dejada de Gómez, el balón que llega a Sousa y magnífico su disparo, aunque tampoco el guardameta Tacconi, tal vez el bote le dio mayor peligro a la jugada. Observen de nuevo el magnífico disparo de Sousa y el bote que delante de Tacconi hace que el guardameta no pueda llegar. Ahí está Sousa, el centrocampista, ahora no internacional, pero que sí ha jugado en algunas ocasiones, Vieira Sousa, que acaba de conseguir el empate. Empate a 1. De nuevo el partido en tablas y las espadas en alto. Sousa ha conseguido el empate para el Oporto. Tardelli hacia Rossi, que ha entrado muy poco en juego.
Muy bien marcado por ese hombre, Eurico, el marcador central del Oporto y de la selección nacional portuguesa. Un hombre con el que se verán también nuestros internacionales. Eurico, el número 5, es el central marcador. Lima Pereira, el libre, el número 4. Y atención porque Viñola va a lanzar la falta. Boniek, Tardelli, Brio dentro del área. Brio, el que ha tocado, fuera. Saque de puerta. Se ha cumplido ya la media hora de juego de la primera parte. El marcador empate a 1. El partido que toma nuevos rumbos después de que el Oporto encajase el gol a los 12 minutos. La Juve no arriesgase, esperase a los portugueses, que en ese juego similar a los brasileños, pero más bajo técnicamente, también da sus frutos, como lo fue en este caso con el gol de Sousa. Un hombre muy eficaz en el disparo habitualmente en el Oporto. Sus hombres de medio campo, Pacheco es el eje, Frasco y Magallanes son los que están en continuo movimiento, y Sousa es el más eficaz en el disparo a media distancia. Atención a Eduardo Luis, hacia Bermeliño, ha cortado Sirea. Tardelli, que nada tiene que ver de aquel Tardelli del Campeonato del Mundo, pleno de facultades físicas. Ahí está Trapattoni, mucho más preocupado ahora, después de que su equipo haya encajado. Observen las indicaciones que hace a sus hombres. Ahí está Tardelli, sobre Rossi, Platini, Pacheco junto a él, y Brio el que ha tocado ese balón que llega sin dificultad a Peto. 32 minutos y medio, empate a 1 en el marcador entre la Juventus y el Oporto. Frasco, Pacheco y falta de Platini. Juego peligroso. Otro plantillazo de Platini. Ahí tienen los seguidores portugueses, que casi no se dejan notar. Es una esquina en el córner y otro grupo aquí en la tribuna, frente a la mayoría aplastante de seguidores italianos. Eduardo Luis hacia Bermeliño. Atención, Sirea, Bermeliño, Frasco, sigue Frasco y zancadilla de Sirea. Toda la Juventus ahora defendiendo, y vamos a ver si Frasco, Pacheco, ¿quién efectúa? Frasco de momento, Sousa de nuevo el lanzamiento, fuera. Muy bonito el lanzamiento de Sousa de nuevo sobre la portería de Tacconi. Ahí vamos a verlo repetido. Ahí está Sousa, salva bien la barrera y ligeramente alto, que sale el balón fuera. Pacheco, empujón de Platini, el árbitro no lo ha señalado. Sigue el francés con el balón hacia Boniek, y ha habido falta ahora del polaco. Vamos a ver, porque Eurico es el jugador que está en el suelo. Vamos, ahí están los jugadores portugueses hablando con el árbitro, y haber recibido un golpe. Vamos a ver si se observa aquí. Debía hacerse daño al caer, pues no se observa golpe al apoyar. Tal vez lo hizo mal sobre su tobillo izquierdo, porque no se ha observado ningún golpe en la repetición. Magallanes sobre Eurico. Ahí lo tienen ya recuperado. Eurico para el lateral Pinto. Insiste Pinto. Ha rechazado Sirea. Frasco ha llevado la pelota
Pacheco, Frasco, y entró en falta. Entró en falta, se quejaba Gentile, el árbitro había señalado la falta y se fue rápidamente hacia los jugadores para imponer tranquilidad. Ya jugando Tardelli. 35 minutos y medio de la primera parte, sigue el empate a 1. Lima Pereira el que ha cortado, Pacheco está mucho más centrado ahora en su juego el Oporto, y ha habido falta de Bonini. Parece desconcentrado ahora y descentrado el equipo italiano una vez que encajó el gol, aunque los goles, la experiencia, todos ustedes ya saben, hace cambiar los partidos. Un equipo que se muestra muy seguro y muy centrado en el campo, encaja un gol y prácticamente pierde el sitio, mientras que cuando lo consigues es todo lo contrario. Un equipo que parece estar hundido y descentrado, si consigue un gol, vuelve a imponerse. Es la fuerza, lógicamente, del gol, que es al final lo importante en los partidos. Sigue en el suelo Frasco, cuando ahora son los seguidores portugueses los que enarbolan sus banderas apoyando a su equipo. Ahí vemos de nuevo la jugada. Rodillazo de Bonini sobre Frasco. Hay que decir que el Oporto es un equipo muy difícil de batir. Ha encajado tan solo 9 goles en los 30 partidos de liga jugados en Portugal, donde se ha proclamado campeón el Benfica. De nuevo Frasco y nueva zancadilla ahora de Platini. No hay juego violento, pero sí juego sucio hasta el momento, cuando llevamos 37 minutos de la primera parte, con el marcador empate a 1. Va a lanzar Pacheco sobre Magallanes, cortó Cabrini, Bonini, Pacheco el que ha controlado, Gómez en posición de remate, el balón para Bonini, pero no hay nadie adelantado. Saque de banda, bueno, ha indicado falta señor Prokop de Magallanes. Platini. Los seguidores italianos tratando de empujar a su equipo con los gritos de ánimo. Sirea. Cortó Gómez, de nuevo el balón en poder de Sirea. El marcaje zonal del Oporto hasta el momento está creando muchas dificultades a la Juve. Boniek, que se ha llevado esa pelota y falta. Bien, dio la impresión que era al revés, que Boniek, Platini, Eurico, atención al error de Eurico, Platini y Lima Pereira el que ha cortado en córner. Se dejó caer el francés intentando hacer picar al árbitro. Y segundo córner, ahí tiene a Lima Pereira reprochándole al francés el tirarse al suelo. Rossi, fallo total del portero y defensa. Boniek también ha fallado ahora, y por último, ante la cabeza de Cabrini, le quitó el balón Sebeto. Un portero que no está mostrando unas buenas maneras. Y qué oportunidad ha perdido Boniek, lo vamos a ver aquí. El fallo del guardameta, cómo le cae el balón. Tal vez se ayudó ligeramente con el brazo izquierdo a controlar y no estuvo rápido ahí el polaco. Por último, Sebeto, que se hace con el balón. Gentile sobre Rossi. Bermeliño. Falta de Bermeliño. Retención de balón, Rossi. No se descompone en ningún momento el Oporto. Mantiene su defensa en línea, aunque ligeramente marcando Eurico y más libre Lima Pereira. Marcando por zonas, lo mismo que sus mediocampistas. Ahí está Rossi ahora con Eduardo Luis. Falta de Pacheco, aplicó la ley de la ventaja el árbitro. Viñola hacia Boniek.
Boniek, Pinto y gol. Gol en propia meta. Gol en propia meta al rechazar el defensa portugués sobre Boniek. Gol, error tremendo de los portugueses a los 40 minutos que le ha dado el tanto segundo para la Juventus. Decíamos que el guardameta Beto se estaba mostrando muy inseguro y vamos a ver de nuevo la jugada desde atrás porque la impresión es que al rechazar el defensa pega sobre el cuerpo de Boniek. Observen, Pinto, toca Pinto y no, tocó Boniek en vez de los jugadores portugueses. 2-1 para la Juventus. De nuevo renacen las esperanzas italianas. Una vez más el gol. Estuvieron muy lentos tanto Eurico como Pinto y también mal en esa salida el guardameta Beto, y lo aprovechó Boniek para marcar el segundo gol de los italianos. Ahí está Beto, que es su primera temporada en el equipo de Oporto, que de nuevo ve cómo va por detrás en el marcador. Pacheco sobre Bermeliño. Bermeliño ha forzado el tercer córner para el Oporto. El propio Bermeliño el que va a lanzar. Viene el central Lima Pereira una vez más a apoyar a los hombres de ataque. Que ha rechazado el propio Gentile. No vale. El árbitro ha anulado la jugada porque estaba ha indicado que se ayudó de la mano Gentile al llevarse el balón. De nuevo Bermeliño al lanzamiento. Ha rechazado Boniek. Todo el Oporto ascendió de su guardameta dentro del campo italiano. Pinto. Sigue el lateral Pinto. Cerrado ahora por dos jugadores italianos. Le ha quitado Cabrini. Sin embargo se ha llevado muy bien Pinto. Y rechazó Gentile ante la presencia de Bermeliño. Frasco. Bonini. Pacheco. Frasco. Hacia Magallanes. Atención, se ha llevado bien Magallanes. Y qué parada. A remate de Gómez ha hecho el guardameta. Qué paradón, señores. Sigue el Oporto y ha habido falta ahora sobre Frasco. Qué paradón, señores. A los 43 minutos. El remate de Fernando Gómez era el empate a 2. Qué paradón. Vamos a verlo de nuevo. La penetración magnífica de Magallanes, su centro, y Gómez totalmente solo remata y rechazó por dos veces el guardameta Tacconi. El Oporto ha tenido una magnífica oportunidad a los 43 minutos de empatar de nuevo el partido. Ha sido la acción más importante de este hombre, Tacconi, también debutante esta temporada, lo mismo que Beto en sus respectivos equipos. Pero de momento más acierto en el guardameta italiano que en el portugués. Se ha llevado ese balón Eduardo Luis, lo perdió Sousa, Platini, se lo lleva ahora Sousa, Brio. Para Boniek, posición correcta. De nuevo Boniek. Y ahora no podía llegar a ese balón. Sí, la verdad es que los nervios del portero portugués se entienden en sus fallos, pero no en esta acción. Que los jugadores italianos no habían hecho absolutamente nada. Ni siquiera intención de molestarlo. Pacheco. Lanzamiento a Magallanes.
Ventaja para Cabrini, que no se la jugó en esa cesión. Tal vez no vio al jugador portugués o confió demasiado. Pinto, Bonini y Pacheco. Y final de la primera parte. Final de la primera parte, minuto 45,5 desde que se inició el partido, al que se llega con el marcador de 2-1. No es un... Imágenes, el Oporto a la derecha, la Juve de amarillo y el Oporto de camiseta azul. No hay cambios en ninguno de los dos equipos y vamos a ver lo que nos depara esta segunda mitad. De momento, de nuevo la iniciativa para el Oporto. Ahí está Sousa, el autor del gol portugués, sobre Vermeliño. De nuevo Sousa, una buena jugada de ataque que ha cortado Gentile. Falta de Sousa. Y como ven ustedes, la lluvia ha empezado a caer en este segundo tiempo sobre Basilea. Llovió también esta mañana, hizo una tarde espléndida de sol. Llegamos a tener hasta 22 grados a las 5:30 de la tarde. Y ahora, aunque la temperatura sigue siendo buena, de nuevo la lluvia hace su aparición en esta segunda mitad. Ahí está jugando Eurico, que deja, no, vamos a decir que iba a dejar a Pacheco, pero no lo ha hecho. Ese es Frasco y seguimos llamando la atención de los espectadores españoles sobre los números 2, 4, 5, es decir, Pinto, Eurico, Lima Pereira. Cuando, atención a ese contraataque de los italianos, no ha podido llegar Rossi. Ese balón que ha cortado Lima Pereira sobre Pacheco, otro de los internacionales con los que se verá la selección nacional en Francia. Este es Vermeliño. Vermeliño para Eduardo Luis. Y el que ha rechazado ha sido Bonini. Eduardo Luis, que ha dejado en el banquillo últimamente a Ignacio, que era el habitual lateral izquierdo del Oporto y lateral izquierdo de la selección portuguesa. Pero Ignacio ahora es suplente en su equipo. Pacheco abre sobre el lateral Pinto. De nuevo el Oporto al ataque, cediendo terreno la Juve. Vermeliño, vamos a ver si llega, no. Saque de puerta para la Juve. Chile. Bien, lógicamente ahí está Antonio Moraes. Veremos de acciones cuando llevan ventaja en el marcador, como este es el caso. Eduardo Luis sobre Frasco, ante el Platini. Aguanta Frasco, deja para Pacheco. Pacheco para el lateral Pinto. Ha controlado Pinto. Ante él Cabrini. Cabrini y Pinto. Rechazó Cabrini. Tardelli
Atención al contraataque, Rossi, Platini, Boniek. Ya hay 5 jugadores portugueses. Rossi para Boniek. De nuevo Rossi. Y su disparo lo ha rechazado Beto. Tenía muy poco ángulo Rossi en su mejor jugada de ataque hasta el momento. Ahí vemos de nuevo su disparo y el rechace del guardameta Beto. Cuando de nuevo ataca Frasco sobre Sousa. Frasco para Gómez. Ha rechazado Gentile. Y de nuevo Rossi aguantando el balón. Esperando apoyos. Ha habido falta de Eurico. Va a sacar Viñola. Viñola para Gentile. Tardelli hacia Rossi. Ha cortado Pinto. El balón sobre Magallanes. Magallanes para Pacheco. No llega. Tardelli y Sousa. Gentile. Y zancadilla de Gómez. Se disculpa Gómez con Gentile. El duro lateral de la Juve y de la selección italiana. Viñola. Boniek. Sobre Cabrini. Cabrini cortó Lima Pereira. Saque de banda para la Juve, que gana por 2-1 en esta final de la Recopa que transmite Televisión Española a través de su segunda cadena. Viñola. Falta. Ha tocado con la mano. Y es el lateral Eduardo Luis el que juega para Vermeliño. No está prodigando mucho, tampoco está dando mucho en juego Vermeliño. Pacheco. Eduardo Luis. Reteniendo la pelota. Le abrazó prácticamente Brío a Fernando Gómez. Sigue en el juego Vermeliño. Falta de Tardelli. O saque de banda. Saque de banda que va a hacer Vermeliño. No, deja a Eduardo Luis al lateral izquierdo. Falta de saque, evidentemente. Quizá el agua, que sigue cayendo, aunque ahora ya menos, hizo que resbalase el balón sobre las manos del lateral. Tardelli, Platini, Viñoli. El balón para Pacheco. Sigue Pacheco. Ha perdido ante Platini. Falta de Pacheco. No vale. Ha atado al balón cuando estaba en el aire todavía Platini. Y va a sacar Viñola. No, deja para Chirea. Hoy al central Brío. Brío indicando a Boniek que se adelante. La ventaja es para Pinto. Magallanes. Eurico. Frasco. Sigue Frasco. Ante el Viñola. Y ha habido falta de Bonino. Como les decíamos, no hay juego violento, pero sí muchas faltas. Cuando las posiciones de los jugadores pueden crear cierto peligro, inmediatamente se hacen las faltas. Ahí tienen de nuevo a Trapattoni. Este año mucho más relajado, porque como les decíamos, la Juve se ha proclamado campeón de Liga. Y no como el año pasado en Atenas, que llegó después de haber perdido la Liga frente al Roma.
Y Gómez ha perdido esa oportunidad, pero era difícil pensar que le iba a llegar el balón. Tal vez no lo esperaba, de ahí que no pudiese rematar. Pacheco, insiste el Oporto. Vermeliño, Cabrini, todos los jugadores de la Juve en su campo, y a excepción de Beto también el Oporto, empujando el Oporto. Eurico, los hombres muy estáticos. Magallanes ha rechazado Sirea. Platini sobre Boniek, y atención al contraataque. Boniek y Platini, y zancadilla de Frasco sobre el jugador polaco. Tal vez debía demostrar la primera tarjeta ya al señor Prokop, porque eso sí ha sido una zancadilla clara, desentendiéndose ya del balón, al que no tenía opción Frasco. De momento ninguna tarjeta. Y ahí tienen a Boniek, como les decíamos, puede disputar hoy su último partido con la Juve. Viñola, y córner cedido por Eurico. Se habla de que el señor Agnelli, el presidente de la Juve, intenta sustituir al polaco por Zico. Y atención al lanzamiento de esquina. Tocó Platini, Viñola sobre Eurico, Platini y penalti. Ha forzado córner. Yo creo que ha habido penalti sobre Platini, y el árbitro ahí dejó seguir. Vamos a ver de nuevo la jugada. Observen cómo le va a llegar la pelota rechazada al jugador. Ahí ya, efectivamente, el jugador Lima Pereira le derriba. Y de nuevo córner. Lanza de nuevo Viñola. Y Vermeliño el que recoge. A los 10 minutos se produjo la jugada en la que Platini cayó derribado dentro del área. Pacheco sobre Sousa. Frasco, Sousa y Pacheco intentando empujar a su equipo hacia el área italiana. De nuevo Frasco. Pero las retenciones del balón hacen que inmediatamente los jugadores italianos se les echen encima y cierren huecos. Pacheco hacia Vermeliño, ante el Gentile. Eduardo Luis, y ha cortado Sirea. Sirea hacia Boniek. El balón le ha caído a Eduardo Luis. Cortado Tardelli con seguridad. Platini hacia Rossi. Se ha adelantado Lima Pereira. Pacheco, Vermeliño, Pacheco, Pinto y Magallanes. Pacheco, Frasco, de nuevo sobre Pinto, y el que rechazó fue Sirea. Rossi, Platini, falta de Sousa. Llevamos 12 minutos de juego, sigue lloviendo de la segunda parte, gana la Juve por 2-1. Boniek. Y de nuevo falta clarísima de Eduardo Luis. Hicimos en que el señor Prokop debía demostrar alguna tarjeta, y esta va a ser la primera. Tarjeta Viñola. De nuevo Gentile. Ha rechazado Frasco, la pelota para Bonini, Cabrini, Platini. No aplicó ahora la ley de la ventaja al árbitro, cuando después de la falta Platini seguía con el balón.
Atención, es una buena posición para los lanzadores, pero tal vez no disparen directamente a puerta. Se ha adelantado el central Brío, el gigantesco central, y Viñola y Boniek junto al balón. También Cabrini, hacia Brío va el balón, no llega. Tardelli, y ahora sí Beto ha atrapado con seguridad. 13 minutos y medio de la segunda parte, 2-1 para la Juve. Juega Magallanes sobre Frasco. Pacheco. Eduardo Luis. Del Tardelli. Era muy difícil penetrar por ahí. Se lleva la pelota a Sirea. Y sobre el pecho de Rossi, por tanto saque de banda para el Oporto. Hay un jugador ya del Oporto calentando, tal vez sea el irlandés Walsh. Ahí está Frasco. Sigue reteniendo mucho el balón los portugueses sin avanzar metros. Y el balón en poder de Lima Pereira. Pacheco. Sobre Pinto. Magallanes. De nuevo el balón atrás para Frasco. Falta de Platini. ...60 minutos de juego, 15 de la segunda parte. El marcador 2-1 para la Juventus de Turín. Atención al lanzamiento que va a hacer Pacheco, con Magallanes, Bermeliño, Gómez y Lima Pereira dentro del área. Ha rechazado Cabrini. El balón para Eduardo Luis. Muy apelotonados todos los jugadores en el centro, ahí lo ven ustedes. Bermeliño, Eduardo Luis, Fernando Gómez, fuera. Remate muy difícil el que intentó Gómez, de espaldas a la portería. Lo vamos a ver de nuevo, y bastante lejos. Pueden verlo ahí, pero la verdad es que lo ajustó bastante bien. 60.000 espectadores en el campo, anuncian en estos momentos, de los cuales 50.000 podemos decir que son italianos y unos 10.000 portugueses. Hay que entender que Turín está bastante cerca de Basilea para el desplazamiento en coches y autocares. De nuevo Pinto. Ha cortado Sirea. Y bueno, se le puede hacer un gol así a la Juve, pero es muy difícil. Los italianos son unos maestros en este tipo de juego. Frasco. El balón para Tacconi. Tacconi, que ha tenido que sustituir a un hombre como Dinosov en la Juventus. Dinosov, que se despidió el año pasado. Ahí tienen ustedes al jugador que está haciendo ejercicios de calentamiento, y efectivamente creo que es el irlandés Walsh, Michael Walsh, que es el jugador de la selección irlandesa de Eire, que se enfrentó a España. No llegó a jugar, aunque estuvo convocado en los partidos frente a la selección española. Es un hombre de ataque. Pero todavía calentando. Mientras se va a lanzar esta falta, Sousa, el autor del gol, es el que está preparado. Bueno, y se está esperando para que se ate la bota a Bermeliño, ¿no? Sousa contra la barrera.
porque es antirreglamentario lo que está haciendo el jugador portugués. Pacheco, Magallanes, Frasco, Pinto, Frasco, muy bien ahora Magallanes, y ha cedido a córner Sirea. Primer córner que lanza el Oporto en esta segunda parte. Lo va a hacer Bermeliño. La pelota ha ido a Bonini. Insiste el Oporto, ese es Pinto hacia la propia portería, aunque estuvo muy atento Tacconi. Ha sacado ya Tacconi sobre Gentile. Gentile para Rossi. Falta de Eduardo Luis. Ahí tienen a... Antonio. Eurico sobre Sousa. Gentile. Bonini, Gentile, Tardelli. Ya ha cortado Eduardo Luis. Saque de banda para la Juve. Sigue lloviendo. 2-1. Gana la Juve. No, controló ahora Tardelli. Pacheco. Evitó que la pelota saliera. Ha habido un codazo terrible de Gentile sobre la cabeza de Gómez. Fue con el codo directamente a la cabeza al saltar. Frasco. Sobre el lateral Pinto. De nuevo Frasco. Hacia Walsh iba ese balón que recoge Bermeliño. Walsh y Fernando Gómez en posición de remate. Sousa. Sousa intentaba abrir para Pinto. La pelota llega a Lima Pereira. Frasco. Hacia Walsh. Y ha salido con seguridad Tacconi. Tacconi hacia Rossi. Eurico con él, no ha llegado ninguno. Lima Pereira. Eurico. Platini. Boniek. Rossi, posición correcta, atención. Ha salido ahora bien Beto. Adelantándose al balón. Que a punto estuvo de llegar Rossi. La jugada en el minuto 21 y medio de la segunda parte. Pacheco. Sousa. Insiste el Oporto. Hasta el momento sin resultado positivo. No ha salido el balón. Bermeliño. Hay dos hombres ya para intentar cortar su internada. No logra entrar por el extremo. Sousa. Eduardo Luis. Bermeliño. Tardelli frente a él. Sousa y Bonini. Saque de banda para la Juve. Ninguna prisa, lógicamente, los jugadores de la Juve. Una vez más el entrenador Trapattoni. 22 minutos y medio de la segunda parte. Juventus 2, Oporto 1. Rossi. Bonini ha llevado muy bien esa pelota. Cambia el juego hacia Boniek. Cortó Pinto. Un balón muy difícil. De nuevo Bonini. Vignola. Brio, Cabrini, Eurico, Gómez, Sousa,
Atención, Sousa, Bermeliño. Ante el Tardelli. Ha cortado Platini. Sousa no ha llegado. Además ha sido falta. Pasa que el árbitro dejó seguir la jugada porque el guardameta se había hecho con el balón. Hacia Rossi va ese balón que ha cortado Lima Pereira. Boniek sobre Cabrini. Viñola. Cabrini eludió a Pinto. Atención. Y falta de Lima Pereira. Los seguidores más apasionados de la Juve están ahora detrás de la portería de Beto, lanzando bengalas. Que tuvo que ir la policía, prácticamente acordonó aquella zona antes de empezar el partido porque rompieron la valla y lanzaron numerosísimos objetos. Gentile, que va a retrasar. Se ven la policía detrás de las vallas. Vaya que tiraron, insisto, los seguidores de la Juve antes de iniciar el partido. Es Viñola el que va a sacar de banda sobre Boniek. Rossi, Boniek. Ha adelantado bien el balón, estuvo rápido Lima Pereira y falta de Boniek. Empujón de Boniek sobre Lima Pereira. Frasco iniciando un nuevo ataque. Es el centrocampista que más se mueve del Oporto. Pacheco para Eduardo Luis. Bermeliño, pero siempre está situado ahí Tardelli, ya que Gentile se encarga del marcaje desde hace unos minutos. Desde que salió Walsh al terreno de juego, Gentile marca a Gómez y Brío a Walsh. Pacheco ha cortado Bonini, Walsh, Boniek, Viñola hacia Tardelli, ha cortado Frasco. Hacia Gómez. No llega tampoco Walsh ni Brío. Y el balón en poder de Boniek. Viñola. Hasta que se ha recompuesto la parte de atrás de la Juve. Atención a este contraataque. Platini, que no ha controlado. Y el balón para Beto. Insistimos que Gentile ahora marca a Gómez. Brío sobre Walsh. Y Tardelli es el que cierra como lateral derecho a Bermeliño. Quedando Sirea de libre y Cabrini más adelantado al centrocampo. Ahí está Bermeliño, Tardelli junto a él. Ha querido enviar a Walsh, ha cortado Brío. Frasco sobre Lima Pereira. Sousa, Walsh y Brío. El gigantesco Brío en esos balones son todos suyos. Platini, Viñola, ya ha cortado Eurico. Sigue Eurico. Bermeliño. Pacheco. Están los cuatro atacantes ahora del Oporto, están en el centro, no hay nadie que entre por las bandas, están solo los laterales. Y ahí está Pinto. Walsh, el que ha rematado fuera. Ya ha indicado córner el árbitro. Segundo córner del Oporto. Cuando claramente se vio, ahí tienen a Walsh y al gigantesco Brío marcándole. Tiene Lima Pereira, Walsh, Bermeliño, Gómez, todos ellos dentro del área. Frasco, Sousa, el que ha tirado. Hicieron bien ahí los jugadores portugueses. Y el balón en falta para los italianos. Falta de Sousa. Ahí tienen a Sousa, el hombre que intenta sorprender con sus disparos lejanos, como ya lo hiciera al marcar el gol en el minuto 28 de la primera parte. Minuto al que estamos a punto de llegar ya de la segunda. Sigue lloviendo.
Ahora, minuto 28 de la segunda parte. 2-1. Gana la Juventus al Oporto. El balón para Pinto y el guardameta Beto. Eduardo Luis. Sousa. Pacheco. Frasco. Y Pinto. Pacheco no va a llegar. Ha cortado Sirea. Boniek. Viñola. Boniek. Para Platini. Ha tocado muy bien sobre Sirea y cortó Eurico. Se adelantan tanto Sirea o Cabrini por aquella banda izquierda. Normalmente Cabrini, pero cuando lo hace Sirea le cubre el lateral izquierdo su posición, al no tener extremo en aquella banda el Oporto. Gentile ha entregado al irlandés Walsh. Sousa. Sousa para Frasco. Sigue Frasco. Ha cortado Sirea en falta. El segundo tiempo. Va a lanzar Sousa. Tiene que retrasarse la barrera. Y hay 5 jugadores portugueses dentro del área. Sousa. Ha rechazado Brío. Lima Pereira. Vermeliño. Y en última instancia cortó Brío. Ahí ven ustedes a Walsh. Cuando Eduardo Luis sigue con la pelota, disparó y rechazó a córner Platini. Tercer córner para el Oporto, que insiste en su juego de ataque. Y creo que está calentando Costa, otro de los habituales titulares en el Oporto hace tiempo y en la selección nacional, hoy en el banquillo. Otro delantero que la intentará jugar el Oporto. Vermeliño y tocó Gómez fuera. Saque de puerta ahora. Está Walsh de espaldas, que aunque intenta pelear y ayudar ahí a Fernando Gómez, de momento nada práctico ha realizado. 31 minutos de la segunda parte. Sigue ganando la Juventus por 2-1. Seguimos viendo a Trapattoni, que intenta conseguir como entrenador lo que ya hiciera jugando en el Milán, la Recopa. La Copa 2 o la Copa de Campeones de Copa, donde el año próximo estará el Fútbol Club Barcelona, lo mismo que esta temporada. Ahí está Eduardo Luis. Gómez. Falta de Gentile. Marcador implacable Gentile, y ahí está ya preparando Moraes el dorsal número 16, que es el que corresponde a Costa. Ha tocado con la mano, efectivamente con el brazo, el jugador Sirea. El árbitro no advirtió voluntariedad, de ahí que no señalara la falta. Enseguida los jugadores portugueses han ido a reclamarle. En el minuto 32 se producía esa jugada. Pacheco. Frasco, insiste el Oporto en su ataque. Ha cortado Tardelli. El balón de nuevo rechazado por Tardelli. Y la ventaja para Teto. Todo el Oporto volcado sobre la portería de Tacconi. Mejor dicho, sobre el campo de la Juve más que sobre la portería.
porque en el área, de momento, salvo rarísimos instantes, imponen su ley los defensas italianos. Pacheco, Gentile se adelanta a Gómez. Asistimos en el juego defensivo de los italianos a todo tipo de acciones, no demasiado claras para castigar. Pero de las cuales siempre saca. Vamos a ver si se puede sacar la falta. Y ahora ya va a entrar Costa por el lateral izquierdo, Eduardo Luis. Se la juega, no deja. Eduardo Luis y Sousa junto a la pelota. Eduardo Luis ha rechazado Tardelli. Sousa el que ha tocado. Despejó de nuevo Tardelli. Y atención a la carrera de Bonnie con ventaja para Eurico. Ha habido falta de Bonnie. El árbitro aquí también podía haber aplicado la ley de la ventaja. Cambia Sousa. Gentile, el que ha despejado. Cabrini. Boniek. Cabrini y Lima Pereira. Deja seguir el árbitro la jugada. Despejaron los dos jugadores por la pelota y el árbitro optó por dejar que el que tuviese más fuerza se la llevase. Pacheco sobre Pinto. Ha rechazado Brío. De nuevo la pelota para Pinto, saque de banda y vamos a ver si se produce el cambio. Frasco, Pacheco, Walsh, Eduardo Luis. De nuevo ha querido devolverle, pero sin mucha convicción. Ha rechazado Brío. El balón para Eurico. Ha tocado Walsh, Gómez, Bermeliño y rapidísimo y atento Tardelli evitó el remate de Bermeliño. Una buena jugada, una buena dejada de Fernando Gómez, pero Tardelli estuvo fenomenal. Falta ahora de Lima Pereira y tarjeta con todo merecimiento. El desentendió del balón para frenar la internada rapidísima de Gómez. De Bonnie. Sigue sin autorizar. Ha atacado Viñola sobre Rossi. Intentaba forzar el córner. Pinto. Falta de Rossi. Se ve como la policía toma posiciones, sobre todo en aquel fondo, para evitar que salten los seguidores de la Juve al terreno de juego. Ahí está Costa.
tal vez de falso extremo, vaya a jugar, arrancando el medio campo con Tardelli frente a él y Bonini. Ha logrado centrar, Gentile rechazó, Bonini, Boniek, de nuevo Bonini, le devolvió el balón a Bonini, Rossi para Boniek, no salió la pelota, atención, Boniek evitó a Lima Pereira, Boniek, y no pudo, aguantó demasiado la pelota, tampoco tenía un jugador claro para dársela. Tercer córner, bonitas las penetraciones de Boniek, actuando ahí en esa media punta, acompañando a Rossi y libre de los marcajes del medio campo. Es una posición a la que se ha tenido que adaptar el polaco, no era la suya cuando actuaba en el Wisła y en la selección polaca, pero la presencia de Platini hizo tener que adaptarse a otras posiciones al polaco. De ahí que su rendimiento no haya sido óptimo en la Juventus. Vignola ha cortado Eurico, Frasco. La emoción sigue porque el marcador sigue 2-1 para la Juve, 39 minutos y medio. 5 minutos y medio para que se cumpla el tiempo reglamentario del partido. Y de momento el triunfo para la Juve. Sousa sobre Costa. La verdad es que los ataques portugueses parecen no tener demasiada convicción en poder llevar peligro. Eurico intentan siempre llegar por el centro o a través de los falsos, la lateral Costa en este caso. Atención de nuevo Boniek, rapidísimo en esos balones, balón clarísimo para Rossi y qué gol ha fallado Rossi y qué error de nuevo del guardameta, qué oportunidad para Rossi. Hasta Trapattoni se echa las manos a la cabeza, podía haber sentenciado el partido Paolo Rossi en ese balón, en magnífica jugada de nuevo de Boniek. Platini, el cansancio en los jugadores portugueses hace que ya no puedan regresar con la rapidez que lo hacían antes, y de ahí que la Juve encuentre más facilidades para el contraataque, aunque los hombres también están cansados, lógicamente, sobre todo Boniek, que es el que más desgaste ha hecho en el ataque. Ahí está Paolo Rossi, que ha fallado la más clara oportunidad de gol. Ahí lo tienen, el magnífico servicio de Boniek, pudo parar, pensar y decidir lo que iba a hacer, y aguardó a que el portero se echara encima. Y observen después cómo se le cae el balón al guardameta y pudo volver a remachar. Tampoco tiró con mucha convicción. Pacheco hacia Gómez, Tardelli, Eurico el que ha cortado, balón para Sousa, Sousa hacia Gómez, pero ahí los defensores italianos de momento no han tenido ni un solo fallo. Pacheco, Frasco, falta de Platini y tarjeta amarilla para Platini. Primera tarjeta que ven los jugadores de la Juve. Estamos en los últimos minutos de partido, 41, casi 42 minutos, 41 y 45 segundos, cuando Pacheco va a lanzar esta falta. Se adelanta Lima Pereira y lo ven ustedes, el hombre más alto de los portugueses. Pacheco hacia Lima Pereira, rechazó Brío, Tardelli y falta de Costa. Ahí ven el banquillo portugués casi entregado y los seguidores de la Juve empujando con sus gritos a su equipo. Observen lo que se tarda en poner la pelota en juego cada vez que lo van a hacer los italianos. Pero bueno, estos son estrategias que cada equipo tiene, que rayan lo que permite el reglamento. De ahí la dificultad de sancionarlo. Y como esas acciones de las que hablábamos que utilizan los defensores, están rayando lo que permite el reglamento
Es muy difícil para un árbitro indicar esas faltas. Frasco de nuevo con la pelota. Costa. Optan ya por el balón a la olla los jugadores portugueses. Lima Pereira sobre Sousa. Balón para Pinto. Bermeliño que se ha ido a la derecha. Río adelantándose a Wolf. Costa. Wolf. Ahora remató, pero llegó ya el balón mansamente al guardameta Tacconi. Últimos minutos del partido, 43,5, llenos de emoción por la incertidumbre del marcador. Atención Cabrini, buena posición de Platini, también Rossi, ha cortado Eurico. Va a haber un cambio en la Juve. Va a entrar el jugador número 13, Caricola, cuando Costa sigue con el balón. Insiste en esta penetración Costa, que ha entregado ahí a Bonini. Pacheco recupera. Sousa. Intentan una vez más con esos balones altos llegar los portugueses y no lo consiguen. Ahí tiene usted al jugador italiano y ahora piden el cambio, pero cuando llegue el balón. Se ve la atrapa Toni. Todo como lateral derecho. Efectivamente, para cerrar más a Costa, apoyando su defensa. Se ha cumplido ya el minuto 45. Lima Pereira sobre Pinto. El partido está finalizado prácticamente. Tal vez sea la última vez que puedan acercarse a la portería los portugueses. Direa el que envía directamente fuera y el partido va a concluir. La Juve se va a proclamar vencedora. Ahora, en estos momentos, la Juve se proclama campeón de la Recopa 1984. Un trofeo que no habían conquistado nunca en su historia.